Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo y le agradezco a usted que sintonice este programa. Vamos pues a iniciar este programa. Vamos a tratar aspectos interesantísimos. Tenemos con nosotros al doctor Ramiro Ezequio Silva. Él es cirujano plástico, estético y de reconstrucción. O sea, de cirugía plástica, reconstructiva y desde luego de reconstrucción mamaria, a quien le damos la más cordial y afectuosa bienvenida, y desde luego a nuestra amiga de siempre, Norma Meraz, a quien le agradezco muchísimo la coordinación con este ámbito, con este sector que es tan importante, el sector de la salud. Gracias, Norma, por estar aquí, por traernos al doctor Ramiro Ezequio Silva. Y agradeciendo también a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico y en cabina. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que usted haya accedido a estar en este programa. Yo creo que usted tiene una especialidad interesantísima. Estamos hablando de un aspecto de su profesión dedicada a la reconstrucción mamaria. Y desde luego, creo que esto va directo, conecta con las emociones. Es decir, vamos a ver el día de hoy un aspecto, siento yo, interesantísimo, que ya lo hemos tratado aquí con amigos nuestros como Fernando Silva. Y en donde lo más importante, el origen de nuestro mapa, así lo podemos decir, de nuestro mapa humano, de nuestro universo es el bienestar, directamente en lo emocional. A ver, doctor, explíquenos usted esto. Ya estamos aquí, pero muy emocionadas. Muy emocionadas. Bueno, partiendo del principio de salud. Salud se define ante la Organización Mundial de la Salud en un concepto muy simple que es bienestar biopsicosocial. Muchas veces nos quedamos nada más en lo biológico, en el tema físico, en el tema corporal, y el cáncer de mama es una enfermedad que, como bien decías, tiene mucho de emociones. Por supuesto. Es un femenino que está llamando la atención. En el tema del tratamiento, muchas de las veces, la mayoría de las veces, parte del tratamiento requiere de una mastectomía, esto es retirar esa parte física, y es donde entra toda esa emoción que a veces, por ejemplo, los colegas, sobre todo los oncólogos, cuando platicamos de uno como hombre, cómo podría entender esa situación, y es más o menos si a uno de hombre le dijeran, mira, tienes cáncer en el pene, no sabemos cómo te va a ir, te puede ir bien, puede que vivas, qué bien que viviste, pero no te importa ya vivir sin pene, en realidad. O sea, le toca la emoción, le toca la hombría, le toca todo. Se mueve todo, se mueven los principios básicos que nos inculcaron en ese crecimiento a la vida adulta, que envuelve también esa parte física, esa parte emocional, esa aceptación social. Porque muchas veces es ahí donde viene el verdadero entendimiento con una pareja, cuando se supera esa situación. Pero no todos estamos tan iluminados muchas veces para poder comprender y acompañar un proceso de esto, y lo primero que nos
viene a la cabeza es pues cambiemos de modelo, que al final hay varios circulando. Y es ahí donde la paciente realmente no se está mastectomizando, o sea, se está castrando de una sociedad, de una emoción, de una situación. Y cuando una mujer enferma, no es una persona la que enferma, es una familia. Es una familia porque esa mujer también es madre, esa mujer también es esposa, esa mujer también es hija, Hermana. muchas veces, Es hermana. un drama. Entonces familiar. se simbra todo. Y si estamos hablando que este problema de salud cada día toca a más familias, en realidad esta es una alerta nacional. Porque si bien es mundial, hay ya artículos que documentan que la población mexicana tiene un mayor índice, le llaman prevalencia, es el número de casos que se va presentando en el grupo social. ¿Esto qué implica? Que de alguna manera la enfermedad está tocando las puertas, porque cualquiera de nosotros ha conocido por lo menos a alguna mujer con cáncer de mama, mismo que lo ocultan. Se sabe a tu tía o a la conocida o a una compañera del trabajo. Finalmente esto ya no es ajeno para ninguno. O sea, es un problema real. El asunto es qué sucede con el tratamiento. Si bien es cierto, los oncólogos, su papel es quitar el cáncer. Luego viene el oncólogo clínico, que es el que va a dar el tiro de gracia, que le llamamos quimioterapia, radioterapia o toda la adyuvancia para poder decir hasta aquí acabó. Pero en realidad ahí no acabó nada. Porque ¿cómo dejamos a una mujer mutilada que pueda vivir con esa situación, que diario se recuerda a la hora del baño esa falta, esa ausencia? Esa castración. Sí. Y en palabras de las mismas pacientes, una vez reconstruidas, ellas dicen, ya me siento completa. Claro. Vuelvo otra vez a sentir que ya estoy completo. Entonces, aparentemente no es un brazo que nos falta, no es un pie, es una mama, pero es ahí donde entra lo que bien decías, la emoción implícita en esa parte física, que en el hombre, como decíamos, a veces no lo entendemos muy bien, pero si nos ponemos un poco en esa situación de una castración, podemos ver el impacto que puede tener. Mucho es el diagnóstico. A cualquiera que nos digan, mira, tienes cáncer. Es una palabra que simbra a cualquiera. Se llama iniciación de la muerte. En ese momento tenemos que poner en orden, o sea, a qué venimos, si realmente cumplimos, cuánto nos queda, hacia dónde vamos. O sea, es un momento de replantearnos, sea hombre, mujer, o en este caso estamos hablando del cáncer de mama, que afecta en su mayoría a las mujeres, pero los hombres no estamos exentos. Un índice bajo afecta al hombre. El asunto es de que en el hombre, como no tenemos la cultura de la exploración, de que nos puede suceder, muchas veces el diagnóstico ya llega en etapas muy avanzadas. Entonces, los hombres no estamos fuera de la jugada, también tenemos el riesgo de padecer, y todo es el medio ambiente, todo es la alimentación, ¿El estrés? el estilo de vida, todo eso que de repente desequilibra lo que decíamos al inicio, ese bienestar biopsicosocial. Entonces, el tratamiento del cáncer de mama, a nuestro parecer, tendría que incluir una reconstrucción, porque no es la parte física, es la emoción. Y si la psique no está bien, lo social también se afecta. Entonces, lo social termina en el ciclo de regreso afectando a lo biológico. Y es cuando perdemos las ganas de vivir, perdemos esa... La depresión. que es la gran epidemia del siglo XXI. Oiga, doctor, estamos hablando de un tema
además de ser un tema muy importante, particularmente para las mujeres, es un tema en donde no tenemos la cultura necesaria para entender que somos seres como todo lo biológico, de tener vida y de morir. Es decir, aquí no hay una cultura que nos diga, bueno, así como nacimos, así vamos a morir. Por eso, este tipo de fenómenos entran en algo tan interesante como usted lo menciona, de la iniciación de la muerte, que directamente va a las emociones. Es decir, usted menciona que efectivamente, el cáncer de mama es originado por un síntoma que se origina fundamentalmente en las emociones. Hay quienes afirman que del lado derecho, según los chinos, tenemos lo correspondiente al aspecto masculino y la parte de la izquierda a lo femenino. Todos tenemos ese yin yang. Entonces, yo creo que este es un asunto bastante interesante que usted puede constatar en su consulta el cómo afecta directamente a las mujeres las emociones. ¿Hay algún medio antes de poder, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, atender antes de las emociones? La medicina moderna muchas veces está sobrepasada. En un ejemplo de nuestro paso por el Hospital General, donde tuve el honor de conocer a Normita, en esa época nos permitían al servicio de cirugía plástica hacer la reconstrucción en el mismo momento de la mastectomía, lo cual a nivel de criterio mundial es lo que se recomienda, pero no siempre nos alcanza el tiempo quirúrgico, porque llegó el momento que los oncólogos decían, mira, en un turno, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, si programo una paciente y la mastectomizamos y luego entran ustedes, la reconstruyen, ya no alcanzo a meter una segunda paciente por los tiempos y muchas veces es la técnica, cómo se reconstruye, no es una técnica para todas, o sea, cada paciente se individualiza. El tema es de que ellos decían, ok, en ese turno si ya no reconstruyen ustedes en este hospital público, yo puedo meter 3 o 4 mastectomías, o sea, 4 procedimientos y la fila cada vez crece y también no es más que una adaptación al sistema de salud, que finalmente está un poco corto para poder llegar a cubrir la reconstrucción necesaria a nivel nacional. Es ahí donde entran las fundaciones, la iniciativa de la sociedad civil, que en mucho yo creo que eso es lo que distingue a un país en vías de los que se dicen que ya llegaron. Y es cuando la sociedad civil se organiza para poder cubrir esas carencias del gobierno, que más que carencias es ya no alcanza en ese momento a cubrir esa necesidad. Entonces la sociedad civil sí tiene mucho que ver y agradezco a varias de las fundaciones que nos invitan a reconstruir con ellos, en donde ellos ponen toda la organización y un grupo de cirujanos plásticos vamos a diferentes estados a hacer reconstrucciones. El punto es, ¿qué hay para apoyar la emoción de todo ese proceso? Siempre hay mucho, pero también es cierto que la medicina tiene muchas caras, tantas caras como seres humanos que hay que tratar. En Estados Unidos le dicen a esa corriente medicina funcional, que es atender a cada paciente según su idiosincrasia. No se puede atender
o abordar de la misma forma a un musulmán, a un judío, a un católico, a un nativo hablante de nuestro pueblo, que también es México, y de hecho ese es nuestro gran orgullo, Por la creencia, por la religión. Exacto. por su manera de entender la vida, de entender la culpa, de entender, si acaso, un perdón, de entender un tratamiento, de decir, yo no puedo aceptar tejido ajeno. A veces hay grupos que dicen, yo no puedo aceptar sangre de alguien. Entonces, mismo que se tiene todo un tratamiento médico, también se debe individualizar, incluyendo esa parte cultural, que es también inherente a lo mental. A cada individuo. Sí. Y voy a tomar un poquito la Sí, palabra. cómo no. Con la aseveración que dijo el doctor, que hay muchas fundaciones y que él forma parte de alguna de ellas, también nosotros, y gracias por invitarme a mí, doctor, a formar una fundación, y estamos en vías de hacerlo porque aunque hay muchas fundaciones, una más no sobraría, Bienvenida, O sea, sí. tenemos que hacerlo. Estamos en pláticas, el doctor, otras personas y una servidora, para hacer otra fundación para ayudar a las gentes de menos escasos, o sea, Recursos. claro, de recursos económicos y gente que verdaderamente no tiene para hacerse una reconstrucción y no tiene para ir a un psicólogo, mucho menos a un psiquiatra. Entonces, estamos ya en los pasos y vamos a hacerlo en cuanto esté. Yo le voy a pedir una cita para poder dar a conocer. Esta mesa de debate está totalmente abierta y aquí en Canal Patrio, doctor. Sí, dar a sus conocer órdenes. para que la gente, vamos a tener un staff, una organización muy, muy bonita para que se haga un examen de trabajo social, haya una nutrióloga, haya una tanatóloga, haya lo que tenga que haber en una fundación para poderles dar tratamiento, cuidados y prevención emocional a esas gentes que lo necesitan. Un equipo interdisciplinario Exacto. muy, muy Sí, calificado. así es, así lo vamos a tener. A ver, doctor, explíquenos un poco el proyecto. Ok, el proyecto nace hace poco más de 10 años, cuando regresamos a México después de haber hecho un doctorado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo específicamente, en reconstrucción mamaria. Lo platicamos con unos compañeros, ellos en ese momento tomaron la iniciativa y comenzaron a nacer fundaciones, y les agradezco que, por ejemplo, ellos ya están organizados en varios estados, en Guerrero, en Guanajuato, en Veracruz. Hay varios estados que ya están naciendo. Posteriormente fuimos invitados a la Fundación Nacional de Cirugía Plástica, FUNCIPLAS, en donde seguimos trabajando en sus campañas de reconstrucción que se hacen con este perfil. El asunto, como bien decía Normita, una fundación de ayuda nunca sobra. Necesitamos más fundaciones, Así necesitamos que cada estado se pudiera organizar, y es lo que queremos, ese es el proyecto. El proyecto en sí es poder en una fundación darle paso no solo a los médicos, porque como bien decías, es multidisciplinaria. Entonces es una fundación en donde son bienvenidos todo mundo de la sociedad civil que se quiera integrar a esta causa. No importa lo que hagamos, lo importante es la causa. ¿Y cuál es la mecánica? La mecánica es organizar una campaña por mes en cada estado, en donde son campañas de cirugías que se hace de manera intensiva durante 2-3 días, dependiendo. Se puede llegar a operar en promedio de 10 a 20 pacientes, según el tipo de procedimientos que se evalúen. Y también los tiempos quirúrgicos, cómo se vayan transcurriendo. Pero en general se programan de 10 a 20 casos en 2 o 3 días, lo cual sí es un récord. Más o menos se necesitan en promedio 10 cirujanos plásticos en acción esos 2 días en diferentes salas. Se necesita
pues toda una logística hospitalaria que la mayoría de las veces han sido hospitales públicos. Hemos estado en varios hospitales de la Armada, que es una organización muy involucrada con esta causa también. Entonces, las personas, ¿cómo acceden a esta fundación? En este momento ya hay fundaciones, se pueden buscar en internet, lo que yo decía, Funciplas, es la fundación nacional, está la Fundación Alma, a cargo de la doctora Rina Gittler, que ella también tiene la causa como su bandera, y sus reconstrucciones son garantía. Ella se involucra a tal grado que incluso les consigue hasta el antibiótico y cosas, esos detallitos que muchas veces... Necesarísimos. Y no es nada más la cirugía, o sea, No. es todo un entorno. ¿Y qué pasaba? No es nada más ir a operar y darle la receta, compres este medicamento, cuando muchas veces no tienen ni para la consulta. Así es. Claro. Entonces, necesitamos fundaciones de estas, necesitamos que podamos extender la mano. Y actualmente se puede hacer, digo, hay ya lineamientos incluso federales en donde el brazo social de alguna empresa puede llegar a ser hasta, no sé, 17%. Eso se destina a una causa, en vez de dárselo al Estado, se le da a una fundación. Para que tenga un soporte. Claro. Con transparencia esta fundación Totalmente, va a dar claro. cuenta Claro. de esa Ese situación, recurso. pero como lo da, mostrando los resultados, mostrando los pacientes. Entonces es un gana-gana de todo mundo. Gana el gobierno, porque finalmente se le está ayudando en una situación de salud, y le está costando quizás un porcentaje, un 17%, que es lo que alguna empresa o persona moral o persona civil puede donar en su 17% a esta fundación, y con este dinero se encausa para poder llevar a cabo más reconstrucciones en diferentes estados y llegar cada día más a más lugares, porque se necesita, porque ¿Cómo no? es algo que ya llegó a cualquier parte de este país. Digo, sin decir que es un problema mundial, ¿no? Pero estamos hablando de la patria. Sí, pero yo creo que sí ha llegado a tal nivel de que es un problema mundial. Claro. Sí. Y yo creo que hablando de todo esto, ahorita se me vino a la mente cuando se vaya a operar así a partes fuera, ir a hablar también con los dueños de los hospitales particulares, y uno va a llevar el monto de lo que va uno a ocupar. Ellos nada más van a poner su espacio. Y deducen de impuesto Claro, también totalmente, una situación. les ayuda. O Sí. sea, es como dice toma y daca, o sea, tú me Es dejas un y yo gana-gana en donde Totalmente, los involucrados. Y bueno, estamos ahorita con Normita, y le agradezco infinitamente toda su fuerza en el tema de esta fundación, con unos amigos que están tratando de cuadrar situaciones también con el mismo gobierno, para poder ser una fundación que podamos dar deducible de impuesto. Claro. En el sentido incluso de los profesionistas que se involucran, haciendo un comparativo con los artistas plásticos. Ellos pagan en especie, ellos no pagan un impuesto, ellos dicen, ok, voy a pagar tanto, pero esta obra vale ese, y entonces te lo doy. Y tenemos varias obras en Paseo de la Reforma que finalmente son del gobierno como pago de impuestos de ciertos artistas. La idea de esta fundación, en base a ese comentario, es de que si un profesionista o no profesionista o cualquier persona dice, ok, yo voy a dar mi servicio, y la fundación le dé un recibo deducible de impuesto, como si hubiese donado en especie su servicio. Entonces esto, lo que queremos es sumar a toda la sociedad civil. Lo que queremos es también motivar al que se involucre a ayudar. Y de alguna forma sabemos que esto tiene una causa que de alguna forma nos va a regresar. En el aspecto
literal de alguna reconstrucción, porque esto ya es un problema de la nación, como decíamos, ¿no? Claro. Hasta en el tema fiscal, si fuera el caso de esta situación, Sí hay ¿no? posibilidades Claro. de exención. No, y además es que se le va a ayudar mucho, la verdad, al gobierno, a la Secretaría de Salud. O sea, porque no hay fundación que sobre. Yo creo que hasta hacen falta muchísimas más, ¿no? Hay tantísimas mujeres que se quisieran hacer una reconstrucción. O Yo sea, creo que sí. El universo de enfermas que han pasado por este tipo de problemas generalmente no tiene una reconstrucción. Yo creo que es un alto índice. sí, Sin tener las cifras, puedo asegurar que poco más del 80% de este país no se reconstruye, ni tiene los medios para hacerlo. Claro. El seguro popular, perdón, sí lo incluye el tema de la reconstrucción, eso ya es un logro. Pero ¿qué pasa con el seguro popular? Destina 6,000 pesos para una reconstrucción. no, pues no. Pues no. Una reconstrucción No. mamaria, solo por hacer un paréntesis, no es una cirugía en su mayoría de las veces. Son varias cirugías. Claro. Es un tiempo, un segundo tiempo y muchas veces un tercer Tercer tiempo. tiempo, claro. Estamos hablando un promedio, un costo promedio en un hospital privado, estaríamos hablando quizás de unos 300 a 500 mil pesos el proceso reconstructivo. Realmente es algo fuera de la realidad de muchas pacientes. El alcance de muchas No, familias. pues sí. Y creo que, por ejemplo, hospitales a donde se hacen el GIA González, oncología, El General de México. el general. general, no resuelven el problema. No, porque hay tantas pacientes que no logran, como dice el doctor, por los tiempos. Los tiempos los comen y entonces programan 1 o 2 pacientes, pero como tienen tantas, o sea, le toca a la paciente hasta el año que... Doctor, y desde su punto de vista, cuando se hace este tipo de operación, ¿usted aconsejaría después de la Mastectomía. mastectomía, iniciar el proceso de reconstrucción? Lo ideal es tener una reconstrucción en el mismo tiempo quirúrgico de la mastectomía. Esto disminuye el trauma, el impacto de la mutilación. Y el costo. El costo también, por así decirlo, pero cada caso se individualiza desde el punto de vista oncológico. Ellos son los que determinan, pero en general, hablando en general, lo ideal sería iniciar la reconstrucción al mismo tiempo de la mastectomía. No siempre se puede. Lo que estamos hablando en las fundaciones, normalmente las fundaciones atienden ya las reconstrucciones tardías. ¿Por qué? Porque muchas veces a las pacientes se les pide como parte para ser incluidas en la lista de las candidatas para reconstruirse, es de que tengan una carta de su oncólogo que ya están libres de enfermedad. ¿Qué implica esto? Que es una seguridad, más o menos es 1 año donde se les da quimioterapia, radioterapia, y es todo un proceso todavía en donde el cuerpo físico no está al 100% como para someterlo a un tema reconstructivo. Por eso ya en general se estandariza que después de 1 año y que tengamos una cartita, vamos y vemos en las fundaciones que somos candidatos a la reconstrucción, y entonces se comienza eso. Esta situación no tiene que ser exenta de que las personas puedan solicitar un apoyo emocional, como dice, porque finalmente en todo ese año es donde que hay que resolver muchas veces hasta cambiarse de casa. Sí. Porque o el esposo ya se fue, o finalmente la enfermedad nos rebasó, O cambiar de marido. El marido cambia de mujer. No, pero en este caso que sea consciente de que, ¿no? de que quien decide esa situación es uno, ¿no? Exacto. Porque exacto. finalmente No el marido, No, claro. No, que no, fue el no. origen, ¿verdad? bueno, yo creo que el matrimonio es la complicidad de vida,
debe ser esa persona que más que un aspecto físico es lo que llaman amor, ¿no? Lo que Oiga, doctor. Y entonces, vamos a entrar en un tema un poco difícil, pero porque recuerde usted que el amor se termina muy pronto, casi a los 5 o 6 años del matrimonio, y que lo que continúa son empatías, son algunas circunstancias de coincidencia, de tolerancia, menos amor. el tema es construir eso que mantiene el camino. Exacto. Usted ha dado la clave del asunto, el cómo mantener. Pero, en muchos casos, creo que lo necesario es el rompimiento. Es finalmente Lo más sano. como en este tema, para nosotros tener un campo de reconstrucción necesitamos al destructor, al que hace la mastectomía. Y si entramos en Disquisiciones. Shiva tiene que llegar y destruir para regenerar, el señor de la autorregeneración, pero finalmente primero tiene que haber todo ese cambio de posiciones para poder. Y qué bueno que lo van a atender, pues, desde el punto de vista psicológico. Es muy importante, yo creo que ahí es donde radica la verdadera salud mental que se traduce en salud física. Y sobre todo esa madurez emocional. Porque no es lo que me pasó. No es esa historia de que nos enseñan desde niños a catalogar las cosas. Si me gustan, son buenas. Si no me gustan, son malas. Y vamos por la vida poniéndole gafete a cada cosita, bueno o malo. Nada es malo en realidad si aprendemos de esa experiencia, si tenemos los ojos abiertos, si sabemos renacer. Entonces, de lo vivido, lo aprendido, y todo es positivo. Porque siempre es ¿por qué? Y siempre es salir mejor de cada situación. Yo creo que usted ha dicho una verdad de Aquilo. De lo vivido, lo aprendido. Claro. Y de lo aprendido viene el resurgimiento. Yo creo que esto es muy sabio, ¿no, doctor? No sé. Yo creo que sí. Pues Yo creo sí. que el contenido es muy profundo. Sí, totalmente. Se dice fácil, pero tiene una profundidad que llega hasta el alma. Una revisión exacta de cómo hemos caminado en la vida, cómo nos formamos. O sea, son una serie de cosas muy importantes. Pero usted habla de madurez emocional. Esto a veces, después de muchos golpes, se llega a cierta madurez emocional. Es decir, como decían antes, con sangre se aprenden Las letras con sangre entran. ¿Cómo ve? Hay una enseñanza de la roca de la montaña para llegar al océano e integrarse a la inmensidad de la arena, tiene que O del mar. recorrer de todo el océano, sí, cierto. Por medio del río. Y al inicio las piedras de montaña, como las volcánicas, tienen asperezas, tienen muchos picos, se atoran en cualquier lado y siente uno que ya es de ahí, pero no, tiene que caminar y limando y limando. Las piedras de río, qué lisitas van ya. Muy planitas a veces. Ya todo se resbala, ya uno avanza porque tiene que avanzar, porque el agua nos lleva, porque la vida Eso es está parte ahí. del aprendizaje en la vida. Sí. Librarse de esas asperezas. Saberse librar. Pero es muy difícil, ¿no? Sí. Es un trabajo cotidiano. Totalmente. Eso no es de que se compre en algún lado. Y no es de que ya llegué. No, y no es de que se levante uno y ya se me quitó tampoco. O sea, No. es trabajar en uno mismo. El que cree que ya llegó, solo se estacionó. Sí. Totalmente. Cierto, cierto. Desde el punto de vista onírico, yo creo que tiene muchísimo que ver el río, El agua. el agua. El agua son las emociones.
¿no? Ahí lavamos las asperezas. ¡Ay! Está, pero muy bueno, muy bueno. A mí me da un enorme gusto que haber tenido esta oportunidad de conocerlo, porque uno aprende de una manera enorme estos diferentes aspectos y experiencias de algunos cirujanos. Y yo creo que usted está no solamente de los que cortan, sino de los que ponen, de los que ayudan, de los que tratan de reconstruir el cuerpo humano, porque en este caso estamos hablando, desde luego, de problemas en las mujeres, problemas de tipo mamario, pero hay otros problemas, cicatrices, ¿verdad? Por ejemplo, en la cara, cuando yo vi por ahí el rostro de una mujer totalmente deshecha, la mujer, Desfigurada. desfigurada. Entre ellas esta bailarina, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Lin May, creo. Sí. Doctor. Pero esa mujer fue por las cirugías plásticas mal hechas, o sea, que le rellenaron de esto y lo otro, ¿no? Hay una entidad, le llamamos dismorfofobia. Es una entidad en donde lo que veo en el espejo finalmente no me gusta y no me va a gustar nunca en realidad, porque es una entidad mental. Es decir, hacia adentro hay una inconformidad con lo que es. O con lo que ha pasado. Las Sentirse experiencias. en el cuerpo equivocado. Esa es una disociación que, como bien dice, son temas Complejos. diferentes. Complejos, ¿no? Pero que te tocan. Sí. Que te tocan tratar. Porque efectivamente, al principio de tu intervención, manifestaste lo relativo a un cáncer de pene. Yo creo que el señor se muere por no tener pene. Sí. El cáncer de mama hoy en día es en mujeres más jóvenes, mujeres que todavía ni se casan. Están en la tercera década de la vida ya con cáncer, todavía no han visto ni si van a ser madres y les alcanza la enfermedad. Es, llevándolo solo a la analogía en el hombre, que a los 20 tenga una amputación de pene y sí cambia la vida. Digo, solo uno como hombre ponerse a imaginar, poder socializar, entablar una relación de pareja como eunuco. No, No, pues pues no. Impensable, ¿verdad? Posible. Para eso se necesita entendimiento, tolerancia mutua y eso que decía usted, la construcción con ese amor para poder darle sustento a esa complicidad cotidiana futura. Porque en realidad es esa confianza, es esa compañía. El ser humano es un ser sociable, necesita la compañía. El tema es de que muchas veces nos vamos y solo descargamos esa responsabilidad en un segundo chakra. Y no comenzamos a elevar la energía. Ahí es donde viene el tema de que si me falta eso, pues busco donde hay, ¿no? Híjole, estamos entrando en un tema, yo digo, muy complejo, porque viene el aspecto del conocimiento, de las experiencias médicas, pero también desde el punto de vista de la historia de la humanidad, de la genealogía, es decir, otro tipo de asuntos que están muy entrelazados con la filosofía. Entonces, yo creo que cuando tú hablas, por ejemplo, perdón, ya estoy hablando de... Gracias. Cuando tú hablas y pusiste el ejemplo que ahora hay mujeres hasta de 30 años que tienen cáncer de mama, a mí se me vino la idea
la reflexión en torno de que ahora las mujeres jóvenes no quieren ser madres. Y viene una reacción en el organismo, ¿verdad? Autocastración. Exactamente. Es el femenino herido a nivel filosófico como tal, lo que está sucediendo en esta parte, que es la parte más sublime de la maternidad, la parte de dar, la parte de alimentar a alguien más que ya no está en mi cuerpo. Exactamente. Simplemente el hecho de negar la maternidad, la formación de un nuevo ser, porque como mujeres tenemos una línea de conducción de generación en generación que se nos ha otorgado, ¿verdad? Ese beneficio, ese logro, esa idea. Es un privilegio. Un privilegio evolución. ser madre. Sí. Y lo Dadora de vemos vida. dar vida. Por ahí alguien dijo, creo que fue Fidel Castro, la mujer es el taller a donde se forja la vida. Híjole, claro, él ahora pues ya está grande, tiene creencias que lo han mantenido, ¿verdad? Pero todo esto está estrechamente relacionado con las emociones y con, lamentablemente, con algunas enfermedades que propiamente generamos nosotros, ¿no? Sí, y eso me cabe un comentario porque muchas veces somos hijos de la FDA. Comemos del supermercado. ¿Y qué es eso más que, en su mayoría, alterado por la mano del hombre? Decimos, toma leche de la cajita feliz. ¿Quién es feliz? El dueño de la cajita. Seguro. Porque finalmente es una vaca clonada, genéticamente modificada, una vaca normal en provincia se da 5 litros, 10 litros y es una buena vaca. Esas se dan más de 50. Lo que están comiendo es hormona, lo que le están sacando es el producto de ella. Lo tomamos y va al órgano blanco. Pero Así la es. FDA dice que eso es seguro. Así decía de los embutidos. También. Pero después es, perdón, fuiste la estadística. Tenemos que volver a una alimentación más sana. Y eso sano también debe ser a nivel mental, como bien decía usted, en las emociones, en esa madurez. Eso es salud. Yo creo que tu fundación tiene aspectos que seguramente en el objeto social se van a incluir porque creo que es necesario. Hay fundaciones que nada más operan de una manera muy cuadrada el asunto y se concretan a hacer proyectos, pero aquí inclusive van a entrar a la creación de vida o mantenimiento de vida y le van a dar a muchas mujeres la posibilidad de seguir viviendo, conociendo exactamente el origen y con la ayuda tuya de otros médicos van a salir adelante. Primeramente Dios. Yo pienso que sí, ¿no? Gracias por... Yo creo que este es un tema, doctor, interesantísimo. Pero sobre todo estamos hablando de la creación de una fundación muy importante. Hay un doctor que estaba también en el Hospital General de México que creó una fundación y que se dedica a hacer papanicolaos. Cruz Talonia. Talonia. Fernando Cruz Talonia. Y tiene filas de Sí, mujeres. Tiene su consultorio. Bueno, tenía el consultorio aquí en Avenida Cuauhtémoc, ya lo quitó, Qué porque bien. esa casa la rentaba. Y creo que se la pidieron y ya se pasaron a otro lado, no recuerdo. Investígalo, ahorita. ¿no? Sí, Por yo lo voy favor. a investigar, claro, para tener la La dirección. profilaxis es Sí, sí, importante. claro, claro. Muy importante, ¿no? Entonces había filas de mujeres que tenían que llegar muy temprano, hasta más de 50 mujeres que iban
a lo del Papá Nicolau, pero también la colposcopía. Sí. Él aplicaba y les cobraba entonces, te estoy Es hablando, mínimo, sí. mínimo 50 pesos. Sí. Sí, ahorita ya no sé la cuota, la verdad, porque yo lo conozco muy bien al doctor. Me he desligado, pero sí hay que investigar para poderles ayudar a ese tipo de personas, Sí. porque hay muchísima gente que necesita. Porque yo creo que ahí la experiencia del doctor Talonia va a ser muy provechosa para ustedes. Y a lo mejor puede haber cierta conexión. Vamos a tener una conexión, estoy ahorita también pensando en eso, porque hay residentes en el Hospital General que están haciendo la especialidad en eso, pues. Sí, Y sí. y bueno, vamos a ver si se puede entablar alguna relación en el que el residente pueda estar ahí con nosotros Sí. y dándole, no sé, ayudándonos, y que se le pueda dar por parte de la fundación una carta De servicio. Exacto. De hecho, los residentes de las diferentes escuelas, no solo del general, ya se involucran en estas fundaciones que había mencionado antes, en cada campaña. Ellos son una parte importantísima de las campañas, porque también en esas campañas es un campo amplio para transmisión del conocimiento y para poder formar más cirujanos plásticos con las herramientas necesarias para poder actuar a donde quiera que ellos vayan después. Y eso, doctor, eso se tiene que incluir en el objeto social. Sí. O sea, ustedes van a tener que visualizar perfectamente bien no solamente la cuestión reconstructiva mamaria, sino todas las cuestiones e investigación. Totalmente. que se derivan de manera concreta para que la Secretaría de Hacienda extienda, le dé el registro correspondiente, pero además ustedes soliciten perfectamente lo que usted había mencionado de la deducibilidad de impuestos. Es que eso es muy importante, porque sin eso no se Pero puede. solamente te lo da Hacienda. Sí. Y Hacienda te pasa por el sedazo, te dice sí, te registro. Hay que ser transparentes, Sí, totalmente. es lo que queremos y vamos a ser transparentes. Sí, por supuesto. Con una administración online para que realmente lo que usted dé llegue realmente a un beneficio de un paciente. No, y lo que... Pero esto tiene trampas, porque en Hacienda, en tus estatutos, en tu objeto social y todo lo demás, la organización interna, tiene que estar establecido la cuestión de los ingresos. Entonces, tiene que haber unas clausulitas, seguramente lo ve el notario, a donde se va a solicitar la deducibilidad, y al aceptarlo Hacienda, ustedes forman parte de un directorio, digámoslo así, de fundaciones, de organizaciones que están autorizadas para la deducibilidad, ¿verdad? Sí. De impuestos. Eso es una cuesta ahí... que es una forma legal, pero ya se está procesando con el notario. Tenemos unos amigos que son abogados, y ellos son los que van a hacer todo ese proceso. El notario. Sí. Y sí, ellos están en ya palabras de letras chiquitas en esa historia de abogados con notarios, porque sí se necesita esa acta de nacimiento social, ¿no? Necesitamos tener todo bien claro y llevar a cabo cada uno de estos puntos. Enseñanza e investigación es una parte importante, que bueno, ya mencionábamos lo de involucrar a las escuelas de cirugía plástica, los residentes de cirugía plástica, y también ser generadores de conocimiento en esta fundación. De alguna forma vamos a hacer estudios de DNA y HLA, tratando de determinar alelos que estén en cierta predisposición para otro tipo
de materiales aloplásticos, que es una parte inherente muchas veces de la reconstrucción, los expansores y los implantes, y no todo mundo tiene genes para tolerar los aloplásticos. Entonces también estamos haciendo alianzas con el Instituto Nacional de Cardiología para hacer estudios de inmunogenética, y finalmente las pacientes mismas, en ese pro de un beneficio de reconstrucción, nos van a ayudar para poder crear experiencia científica, para poder estar también en el momento, en la realidad, en donde tengamos que estar, en el entendimiento un poco más amplio de lo que es esta enfermedad. Bueno, pues yo creo que ha sido muy importante que el doctor Esiquio haya estado aquí con nosotros. Nos abre un campo que hasta ahora no habíamos tocado dentro del ámbito de la salud. En ese sentido, yo quiero agradecerle al doctor Ramiro Esiquio Silva que nos haya dado esta oportunidad, que esta mesa de debates aquí en Canal Patrio, por lo menos en lo que se refiere al programa de Mujeres Insurgentes, Espacios de Diálogo, pues está totalmente abierto, está a la disposición de ustedes. Tenemos la mejor de la intención de que usted regrese cuantas veces sea necesario, porque bueno, apenas entramos al asunto de la reconstrucción mamaria, pero hay otros aspectos también, desde el punto de vista plástico, que sí nos gustaría abordar. Usted tiene los teléfonos, perdón que le interrumpa, no los dimos porque por Sí. tiempos. No, pero, nosotros tenemos el teléfono del doctor, es Sí. un Nextel. Este Nextel es el 3624-0694. Repito, 3624-0694. Y su correo es doctor.esiquio. Y es easy. DR, sí. Doctor, Ajá, abreviado nada más. doctor Esiquio. Sí. doctoresiquio@gmail.com. Repito, doctor Esiquio. Esiquio es con H. Esiquio@gmail.com. Repito, el teléfono del doctor es en Nextel 3624-0694. Y vamos a estar muy atentos para cuando empiece ya la etapa final de la creación de su fundación. ¿Cómo le va a llamar, doctor? Fundación por la Reconstrucción Mamaria. Interesantísimo, interesantísimo. Y muy Le sencillo, auguro muy sencillo. Para éxito. que- Mucho Muchísimas éxito. gracias. Norma, Muchas gracias. muchísimas gracias, Muchas gracias. por haber ahora sí estoy ya medio cansadona, pero por acordarte de nosotros. Al contrario, gracias por la invitación de nuevo. Gracias a usted que nos sintoniza aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Pásela bien. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana por este mismo canal. Cuídense. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.